Hermanos y hermanas, qué bueno estar aquí juntos, reunidos, alabando el nombre de nuestro Señor. Este es un momento muy especial porque podemos concentrarnos en el estudio de la palabra. La oración es muy importante, la música y la alabanza es muy importante, pero el centro de nuestra liturgia, siempre desde que esta iglesia existe, es el estudio de la palabra de Dios, porque Dios ha decidido en su sabiduría salvar al mundo a través de la predicación. Eso es lo que dice la Sagrada Escritura. Dios ha decidido salvar al mundo a través de la predicación. Durante la Segunda Guerra Mundial, la península de Batán en Filipinas se convirtió en el centro de batalla entre las tropas aliadas y las tropas japonesas. Había una batalla impresionante entre dos ejércitos, los aliados y los japoneses, durante la Segunda Guerra Mundial. ¿En qué año fue la Segunda Guerra Mundial? ¿Quién me recuerda? La primera fue en 1914, pero la segunda en 1939 al 45 más o menos. En ese tiempo, ya 1945, se enfrentaron esos dos grandes ejércitos, todos los aliados contra las tropas japonesas. Y la historia dice que quien lideraba a las tropas aliadas era nada más y nada menos que un general llamado Douglas MacArthur. Douglas MacArthur era el general que comandaba las tropas aliadas, y las tropas aliadas enfrentaban a los japoneses. Mientras estaban en el campo de batalla, uno de los soldados de las tropas aliadas vino hasta donde estaba el general Douglas MacArthur y le entregó una carta. Y el general Douglas MacArthur abrió esa carta y empezó a leerla, y cuando terminó de leerla, el general se quedó pálido y frío, porque esa carta decía palabras más, palabras menos: General Douglas MacArthur, usted debe regresar. Y el general Douglas MacArthur dijo: ¿cómo voy a regresar si me encuentro en plena batalla? Me encuentro en pleno campo de batalla. Yo no puedo regresar, tengo que comandar a mis soldados. Pero cuando él miró la parte de abajo de la carta, vio la firma, y era nada más y nada menos que la firma de su comandante en jefe, el presidente de los Estados Unidos. Y donde manda capitán, no manda marinero. Así que el general Douglas MacArthur tuvo que obedecer. Salió del campo de batalla, pero antes de salir del campo de batalla, reunió a todos sus soldados y les dijo: señores, ustedes van a permanecer aquí en el campo de batalla. Pórtense varonilmente, luchen contra las tropas japonesas, traten de derrotarlos. Yo me voy, pero volveré. Fueron las palabras del general Douglas MacArthur. Y así el general Douglas MacArthur salió del campo de batalla. Y la historia nos dice que los aliados empezaron a tener muchas bajas. Y finalmente los japoneses derrotaron a los aliados, los tomaron prisioneros y los llevaron a un campo de concentración. Allí los torturaban día y noche, allí los trataban como animales, como perros, solo les daban agua y los amenazaban todos los días de muerte. Pero los expertos en la historia dicen que los soldados del general Douglas MacArthur, aunque estaban prisioneros, aunque estaban siendo abusados física y psicológicamente, en lo más profundo de su corazón había una luz de esperanza. ¿Qué era lo que mantenía esa pequeña luz de esperanza en el corazón de estos soldados que estaban prisioneros por los japoneses y condenados a muerte? Lo que mantenía en el corazón de los soldados esa esperanza
eran las palabras de su general que se había ido y les había dicho: yo me voy, pero volveré. Y ellos conocían a su general. Y ellos sabían que el general Douglas MacArthur era un hombre de palabra y que lo que el general decía lo cumplía. Así que la esperanza de ellos consistía en la palabra y en la promesa de su general Douglas MacArthur, que les había dicho: yo me voy, pero volveré. Y todos los días cuando ellos se despertaban en ese campo de concentración, todos los días cuando ellos los trataban como perros y animales, todos los días cuando los amenazaban de muerte para sacarles información, ellos recordaban las palabras de su general: yo me voy, pero volveré. Y todos los días cuando anochecía, ellos se dormían creyendo que su general iba a regresar para sacarlos de esa miseria, para sacarlos de ese campo de concentración, para liberarlos y llevarlos a casa. Y hermanos, para no alargar la historia, los historiadores nos informan que el 1 de enero estaba empezando el año 1945. 1 de enero del año 1945 se vio un espectáculo en el cielo. Empezaron a caer miles y miles de panfletos, hojas que volaban por el aire, y arriba había aviones, y esos panfletos caían y caían. Era el general Douglas MacArthur, que había regresado con sus tropas, no solamente por aire, sino por tierra, y esos panfletos que caían, uno de los soldados en el campo de concentración de los japoneses que estaba prisionero recogió ese papel y pudo leer con letras mayúsculas: el general Douglas MacArthur ha regresado. Y la historia nos dice que el general llegó con todos sus soldados por aire y por tierra, invadieron ese campo enemigo de los japoneses, derrotaron a los japoneses y sacaron a salvo a los soldados y los llevaron a casa. El general Douglas MacArthur cumplió su palabra, cumplió su promesa: yo me voy, pero volveré. Regresó, derrotó a los enemigos, liberó a sus soldados y los llevó a casa. ¿Por qué les cuento este incidente histórico? Porque hace aproximadamente 2000 años atrás, ya no Douglas MacArthur, sino el general de los generales, Cristo Jesús, se encontraba en este campo de guerra. Esta tierra, hermanos y hermanas, es un campo de guerra. Tenemos heridos al lado y lado, tenemos muertos al lado y lado, tenemos los hospitales llenos de personas que están condenadas a morirse. Esta tierra es un campo de guerra. Jesús vino a esta tierra y tuvo que enfrentar, como ya estudiamos, a los demonios. Tuvo que enfrentar a los principados y potestades que lo querían destruir. Mientras Jesús estaba en este campo de guerra, mientras Jesús estaba en esta tierra, recibió una carta, recibió un mensaje de su Padre Celestial que le decía: hijo mío, debes regresar. Y Jesús, obedeciendo la orden de su Padre, reunió a todos sus seguidores en el Monte de los Olivos, dice la Biblia. Reunió a todos sus discípulos y les dijo: señores, manténganse en este campo de guerra, peleen varonilmente, luchen, perseveren, sean fieles. Yo me voy, pero volveré. Fue la promesa que hizo nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos y por extensión a su iglesia. La promesa que Cristo hizo para nosotros es que Él tenía que ascender al cielo, pero Él regresaría para salvarnos de este campo de guerra, para salvarnos de la muerte, de la enfermedad y del pecado. Quiero invitarles para que recordemos esa promesa. Las promesas de Dios nos infunden fe,
Las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Las promesas de Dios nos infunden esperanza y por eso nosotros necesitamos no solamente leer, sino memorizar esas promesas que nos ayudan a perseverar mientras Cristo regresa para sacarnos de esta tierra llena de pecados. ¿Cuál fue la promesa que Jesús hizo? Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, el capítulo 14, los versículos 1 al 3. Vamos a leer juntos Juan, el capítulo 14, los versículos 1 al 3. Miren la promesa de Cristo antes de irse al cielo. Juan, el capítulo 14, los versículos 1 al 3. Dice el Señor: no se turbe vuestro corazón. Otras versiones dice: no se angustien ustedes, crean en Dios y crean también en mí, dijo Jesús. En la casa de mi Padre. ¿Dónde es la casa de mi Padre? En el cielo muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es una promesa maravillosa, esta es una promesa extraordinaria, porque si el general Douglas MacArthur cumplió su palabra a los soldados de las tropas aliadas, cuánto más nuestro Dios, el Señor Jesucristo, cumplirá su palabra, que es fiel y verdadera. Por eso, hermanos y hermanas, yo quiero decirles que muy pronto el acontecimiento que dará fin a toda la historia de este mundo será una realidad. Cristo Jesús regresará con gran poder y gloria por segunda vez, y todos los reinos de este mundo habrán terminado, y Cristo, así como el general Douglas MacArthur sacó a sus soldados y los llevó al hogar, Cristo nos sacará de esta tierra y nos llevará al cielo, porque la palabra del Señor dice: nuestra ciudadanía no está en esta tierra, nuestra ciudadanía está ¿dónde? En el reino de los cielos. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Cristo Jesús regresará. Hebreos 10:37, ya lo hemos leído, dice: aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero pastor, ¿cuándo? Un hermano me preguntó: sí, yo sé que Jesús va a venir, pero pastor, ¿cuándo? ¿Cuándo va a venir? Hace mucho tiempo estamos escuchando que Jesús va a venir, que Jesús va a venir, pero pastor, ¿cuándo Jesús va a venir? Es verdad que la Biblia dice el día y la hora. Nadie lo sabe, dice la Biblia, el día y la hora, nadie lo sabe, pero nos dejó Jesús completamente a oscuras en relación con su pronto retorno a esta tierra. No, Jesús dio algunas pistas. Jesús nos dijo a nosotros cuándo deberíamos prepararnos, porque Él vendría por segunda vez a esta tierra. En todos los tiempos la gente ha querido saber cuándo será el fin de todas las cosas. ¿Cuándo será la segunda venida de Cristo? ¿Cuándo será el fin del mundo? Miren ustedes que los discípulos también le hicieron esta pregunta a Jesús. Ellos querían saber: Señor, ¿cuándo? Veamos lo que dice Mateo, el capítulo 24, y el versículo 2 y el versículo 3. Mateo capítulo 24 y el versículo 2. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea ¿qué? Derribada. Y escuchen la pregunta, o mejor, la doble pregunta. Esta es una doble pregunta que los discípulos le hicieron a Cristo Jesús en el versículo 3. Y estando él sentado en los montes de los olivos, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, aquí está la pregunta:
una doble pregunta. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Quiero llamar su atención a este versículo porque ellos formularon dos preguntas. ¿Pueden ustedes ver las dos preguntas aquí? Una pregunta, la primera, la formularon en plural. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Eso es plural. Y la segunda pregunta es en singular. ¿Qué señal? Mire que no está diciendo qué señales. No. La primera pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? Plural. Y la segunda pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo o del fin del mundo? Señal, ¿qué señal habrá? ¿Qué pista nos das cuando el mundo vaya a terminar? Pues si nosotros seguimos leyendo ahora el versículo 4 hasta el 6, Jesús empezó a responder. Y me llama la atención que en Mateo 24 Jesús respondió la primera pregunta también en plural. Y después respondió la segunda pregunta en singular. La primera pregunta es, ¿cuándo serán estas cosas? La segunda pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, del fin del mundo? Jesús va a responder la primera pregunta en plural. Respondió Jesús y les dijo, mirad que nadie que os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Versículo 6, y oiréis de qué, de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. ¿Cómo termina el versículo 6? Pero aún no es, ¿qué cosa? El fin. Los discípulos se sintieron frustrados y chasqueados. ¿Saben por qué? Porque ellos le estaban preguntando, Señor, díganos cuándo será el fin. Y el Señor les estaba diciendo, ¿cuándo no será el fin? Señor, ¿cuándo será el fin? Y el Señor les dice, oiréis de guerra, rumores de guerras, pero aún no es el fin. El Señor respondió la primera pregunta en plural. La pregunta que los discípulos le hicieron fue, ¿cuándo serán estas cosas? Y el Señor dijo, iréis de guerras, rumores de guerras, dice ahí, pero no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces los discípulos insistieron y le dijeron, Señor, nosotros lo que queremos saber es cuándo será el fin de todas las cosas. ¿Cuándo será el fin del siglo? ¿Cuándo será el fin del mundo? Ahora están haciéndole una pregunta en singular. Y Jesús dijo, está bien. ¿Quieren la respuesta a la segunda pregunta? Veamos lo que dice. No olviden cómo termina el versículo 6. Pero aún no es, ¿qué cosa? No es el fin. Y cuando los discípulos le dijeron, bueno, Señor, denos una señal. ¿Cuándo va a ser el fin? El Señor dijo, está bien, les voy a dar la señal. Miren lo que dice el versículo 14 de ese mismo capítulo. El versículo 14, escuchen lo que dice el versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces ahora sí vendrá, ¿qué cosa? El fin. ¿Ven ustedes el contraste que hay en el versículo 6 y el versículo 14? En el versículo 6 el Señor dice, cuando ustedes vean guerras y rumores de guerras y hambres y pestilencias y COVID-19 y lepra y VIH, ¿cierto? Todo lo que ustedes, todas las pandemias, aún no es que el fin. Pero amigos y amigas, cuando ustedes vean que el evangelio está siendo predicado al mundo entero, prepárense porque viene el fin. ¿Dijo eso el Señor Jesucristo? Sí, cuando este evangelio del reino sea predicado a todas las naciones, entonces vendrá el fin. La pregunta es, ¿este evangelio está siendo predicado a todas las naciones? Yo digo sí, 1000 veces sí.
¿Saben por qué tengo tanta seguridad? Porque Dios ha permitido que el mundo entero esté interconectado hoy por las redes de comunicación, las famosas TIC, tecnologías de la información y las comunicaciones. Nunca en la historia el mundo había estado interconectado. Yo tengo una hermana en Estados Unidos y solamente escribo en mi WhatsApp y ahí mismo ella me responde. Tengo amigos en otros continentes, en África, y escribo y ellos me responden desde el mundo entero. Está interconectado. Todos los continentes están interconectados y Dios ha permitido que vengan las redes sociales y Dios ha permitido que avance esta tecnología y que aparezca el WhatsApp y que aparezca el Facebook y que aparezca el TikTok y que aparezca el YouTube y que aparezcan todas las redes, porque es a través de las redes sociales que este evangelio hoy está siendo predicado. Miren, ustedes están aquí, me están viendo a mí, me están escuchando predicar, pero tenemos muchos amigos en las redes. A través de esta transmisión, muchos amigos allá detrás que están escuchando este mensaje, y puede ser que esos amigos estén en Colombia, o estén en Panamá, o estén en Venezuela, o estén en Chile, o estén en Brasil, o estén en Australia, o estén en Europa, o estén en África, o estén en Estados Unidos, porque las redes sociales no tienen fronteras, porque las redes sociales y la tecnología puede llegar hasta cualquier rincón del mundo, y por eso yo tengo la seguridad que este evangelio hoy en el siglo XXI está siendo predicado al mundo entero. Y Jesús dijo, cuando este evangelio sea predicado al mundo entero, entonces vendrá, ¿qué cosa? Eso es lo que dice Mateo 24:14. ¿Cuál es la señal más contundente? ¿Cuál es la señal más poderosa de la segunda venida de Cristo? Mateo 24:14 está diciendo, cuando ustedes vean que este evangelio está siendo predicado al mundo entero, prepárense, porque ya viene el fin. Cristo Jesús va a venir. Cristo Jesús va a regresar muy pronto, porque hermanos y amigos, este evangelio está siendo predicado aún, escuchen esto, en el territorio más resistente del planeta Tierra para predicar el evangelio de Jesucristo. ¿Saben ustedes que hay un territorio que se denomina la ventana 1040? ¿Qué es la ventana 1040? Es un territorio que está en África y en Asia, en esos continentes, parte de África, parte de Asia. Un territorio geográfico que es como una ventana rectangular. Y en ese territorio viven aproximadamente 3.500 millones de personas. ¿Cuántos viven en este planeta en total? 7.800 millones, 7.900, aproximadamente 8.000 millones de personas. Pero de esos 7.800, 3.500 o 3.800 millones viven en la ventana 1040. ¿Y por qué es un territorio tan resistente para predicar el evangelio de Jesucristo? Porque quienes habitan allí no profesan la religión cristiana, sino que profesan la religión budista. Por ejemplo, son budistas, son hinduistas y son islamistas, es decir, pertenecen a la religión del Islam, son musulmanes. Ellos no leen la Biblia, ellos tienen otra Biblia que se llama el Corán. Ellos no adoran a Jehová, ellos tienen otro Dios que se llama Alá. Así que por eso ese territorio es tan resistente para predicar el evangelio. Pero quiero decirle que todo el mundo cristiano, todas las iglesias cristianas en los últimos 10 años se volcaron hacia la ventana 1040. Dios me regaló a mí la oportunidad de ir a Egipto. Egipto está en el continente africano, al Cairo.
para predicar el Evangelio. Es parte de la ventana 1040. Usted sale y en cada esquina hay una mezquita. En la mezquita no hay sillas como aquí. Todo el mundo se sienta en el piso. En la mezquita usted no puede entrar. Si usted es una mujer, no puede entrar en pantalón. Si yo soy un hombre y estoy de turismo, no puedo entrar en mochos. Me pasan una falda y me tengo que cubrir. Para entrar a la mezquita, las mezquitas son las iglesias de los musulmanes y allí el cristianismo es rechazado. ¿Cómo estamos llegando nosotros allí a ese territorio para predicar el Evangelio? No a través de la Biblia, no a través de una iglesia, sino a través de la salud, a través de la familia, con metodologías diferentes. Pero hermanos y hermanas, lo cierto es que estamos teniendo conversiones de budistas, conversiones de hinduistas, conversiones de musulmanes al cristianismo. Y eso nos dice a nosotros que este evangelio también está siendo predicado hasta en la ventana 1040, que es el territorio más resistente al evangelio de Jesucristo. Y por eso nosotros decimos, alabado sea el nombre del Señor, porque este evangelio será predicado a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Hoy, como nunca antes, las redes, como ya dijimos, nos están facilitando a nosotros la predicación del evangelio en el mundo entero. Hermanos, las promesas de Dios son fieles y son verdaderas. Y Él dijo, yo me voy, pero volveré. Y cuando ustedes vean que este evangelio está siendo predicado al mundo entero, prepárense, porque muy pronto vendrá el fin. Cuando Cristo regrese con gran poder y gloria en las nubes del cielo, su venida será una venida de naturaleza visible, audible y literal. Escuchen esto. ¿Por qué es tan importante entender esto? Porque hoy hay muchas falacias. Hemos dicho que el diablo ha tratado de falsificar todas las doctrinas bíblicas. Falsificó el bautismo por inmersión por el bautismo por aspersión. Falsificó el sábado, que es el cuarto mandamiento, por el domingo. Falsificó la mortalidad del alma, el alma que pecare esa morirá, por no moriréis, la inmortalidad del alma. El diablo ha tratado de falsificar todo y la segunda venida de Cristo no es la excepción. Hoy se enseña en muchas iglesias evangélicas un tremendo error que se llama el rapto secreto. ¿Han escuchado eso? Rapto secreto. Hasta se hizo una película que se llama Dejados Atrás. No sé si ustedes la han visto y tiene que ver con el rapto secreto. ¿Y qué enseña el rapto secreto? Pues como su nombre lo indica, que cuando Cristo regrese por segunda vez, regresará de manera que secreta. Vamos a decir que nosotros estamos aquí, nosotros somos su iglesia. Y entonces de repente, como por arte de magia, así, nos desaparecemos de aquí. Y esto queda completamente vacío. Y entonces estamos yendo ¿hacia dónde? Estamos yendo. Pero la gente que está alrededor no se da cuenta. Entonces usted hoy no llega a su casa y sus familiares empiezan a decir, ¿dónde se habrá metido? Y van a buscar aquí, buscan allá y nos desaparecimos porque el Señor vino y nos raptó secretamente. Yo he estudiado la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis por más de 30 años y no he encontrado un solo versículo que me diga que la segunda venida de Cristo a esta tierra será de manera secreta. Todo lo contrario, Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Cuando Cristo venga por segunda vez, ¿será un acontecimiento oculto para mucha gente? No. La Biblia dice que cuando Cristo venga, ese será un acontecimiento visible, porque dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, también dice el texto, ¿cierto? Aún los que le traspasaron. Así que mis hermanos y hermanas,
El rapto secreto es un engaño del diablo. El rapto secreto es un engaño de Satanás. Cuando ustedes escuchen rapto secreto, huyan de esa culebra. Es una falacia del diablo. Aférrense a la palabra del Señor y declaren: el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. También es un acontecimiento que, ¿quién no escucha una trompeta? Con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá ¿de dónde? Del cielo. Es decir, nosotros nos daremos cuenta, el mundo entero no podrá pasar desapercibido un acontecimiento tan impresionante como la segunda venida de nuestro Señor. Cuando Cristo regrese a la tierra, dice la Biblia, solo habrá dos grupos de personas. Y usted y yo hoy tenemos que decidir en cuál de esos dos grupos vamos a estar. El primer grupo de personas, cuando Cristo esté viniendo, será ese grupo de personas que rechazaron a Cristo y su verdad, su palabra. Hicieron como Caín lo que a ellos les parece, no lo que Dios mandó en su palabra. Y claro, cuando Cristo aparezca en las nubes del cielo con gran poder y gloria, ellos no podrán soportar la venida del Señor y entonces tendrán que hacer una oración suicida. Tendrán que decirle a las peñas y a las rocas: caed sobre nosotros y escondednos. Miren cómo lo describe la Biblia en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, los versículos 14 al 17. Aquí se describe ese primer grupo de personas. Miren cómo reaccionan. Yo no quisiera estar en ese grupo. Les voy a presentar el segundo grupo, pero miren cómo reacciona este grupo. Está hablando de la segunda venida de Cristo y hemos dicho que la segunda venida de Cristo será un acontecimiento cataclísmico, no un acontecimiento en silencio, como dice el rapto secreto, y esto lo confirma Apocalipsis 6:14. Dice: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. ¿Ustedes saben lo que es remover un monte? ¿Usted puede hacer eso secretamente? No, todo el mundo se da cuenta. Y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. ¿Y qué decían? Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? La Biblia dice que habrá un grupo de personas que rechazaron a Cristo, y cuando Él aparezca con gran poder y gloria, se meterán en las cuevas, en las peñas y en los montes, y prefieren morirse a ver la gloria de Dios regresando a esta tierra. Le dirán a las peñas y a las rocas: caed sobre nosotros y esconded. Prefieren la muerte porque ellos saben que rechazaron al Hijo de Dios y su palabra. Yo no quiero estar en ese grupo, pero la Biblia dice que solo habrá dos grupos de personas. ¿Quieren saber cómo reacciona el segundo grupo? Vamos a ir al profeta Isaías. El profeta Isaías describe a ese segundo grupo cuando Cristo esté regresando en el capítulo 25 y el versículo 8 y 9. En Isaías, el capítulo 25 y el versículo 8 y 9 dice así. Está hablando de la segunda venida de Cristo y dice que cuando Él venga, destruirá la muerte para siempre. ¿Sí o no? Destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y miren lo que dice aquí, versículo 9: y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos. ¿En qué? En su salvación.
Yo quiero estar en este grupo. Que cuando Cristo Jesús esté regresando, cuando las nubes de los cielos se abran, yo pueda salir con confianza y mirar y decir, como dice la Biblia, este es nuestro Dios que hemos esperado y Él nos salvará. Pero el otro grupo tendrá que estar corriendo lleno de miedo, metiéndose en las cuevas y anhelando morirse, diciéndole a las peñas y a las rocas, caigan sobre mí y escóndanme del rostro de aquel que viene. Hermanos y hermanas, Dios anhela que todos nosotros podamos estar en el grupo de los redimidos. Y ese día, cuando Cristo venga, no estemos llenos de temor ni llenos de miedo, sino que tengamos la convicción de que el Señor nos llevará con Él a la patria celestial. ¿En cuál de esos dos grupos quisiera usted estar? ¿Quiere estar en el primer grupo? No creo que usted quiera estar en el primer grupo. ¿Quiere estar en el segundo grupo? En el de los salvos, en el de los redimidos. Si usted así lo anhela, colóquese de pie y vamos a decírselo al Señor en oración. Señor, ayúdame. Yo quiero estar en el segundo grupo, en el grupo que pueda decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Hermanos y hermanas, tenemos una cita con Dios en el reino de los cielos. Yo ahora en la tarde me voy para Medellín y posiblemente nunca más nos volvamos a ver, pero quiero decirles que tenemos una cita, ¿dónde? En el reino de los cielos. Yo anhelo que ese día, cuando vayamos al cielo, nos podamos encontrar nuevamente reunidos como estamos hoy aquí. Un sábado bajo el árbol de la vida, alabando y glorificando el nombre de Dios. Los felicito a ustedes por esa decisión tan importante que han tomado. Pero ahora me gustaría hacer un segundo llamado. Si aquí hay un padre o una madre que quiere ir al cielo con sus hijos, pero sus hijos un día estuvieron en la iglesia, pero hoy ya no están. Y se fueron lejos, le dieron la espalda al Señor. Porque el Señor no quiere llevar individuos al cielo, el Señor quiere llevar familias completas. Yo no me imagino el cielo sin mi esposa. Yo no me imagino el cielo sin mis hijos. Dios quiere salvar familias completas. Y por eso, si hay aquí un padre o una madre que ha estado orando por sus hijos, yo le voy a pedir que venga aquí adelante porque voy a hacer una oración de intercesión especialmente por esos padres y madres que tienen esa carga en su corazón. Padres y madres que un día tuvieron sus hijos y sus hijos estuvieron en la iglesia. Sus hijos se bautizaron, sus hijos estuvieron con nosotros, pero hoy se descarriaron como el hijo pródigo. Están lejos, quizás viviendo entre los cerdos como el hijo pródigo. Pero vamos a orar para que el Espíritu Santo los visite donde estén. Y esos hijos rebeldes puedan reaccionar. Y esos hijos rebeldes puedan ser tocados por el Espíritu Santo. Y esos hijos e hijas puedan decir como el hijo pródigo, ¿yo qué hago en medio de los cerdos? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y entonces el Señor los abrazará. Les quitará esas vestiduras malolientes y los vestirá con el manto de la justicia y hará una gran fiesta como el padre del pródigo, porque ese hijo que estaba perdido ha regresado. Necesitamos, padres y madres, no pierdan la esperanza. El Señor dijo, tu pleito yo lo pelearé y yo salvaré a tus hijos. Esa es una promesa del Señor. Tu pleito yo lo pelearé y yo salvaré a tus hijos. Por eso, en esta hora, mientras escuchamos una linda música especial, si hay aquí ahora no un padre, sino un esposo y su esposa no se ha convertido, o una esposa y su esposo no se ha entregado, o un hermano y su hermano todavía no se ha entregado,
o una sobrina y quiere que su tío, su tía vaya al reino de los cielos, venga, porque vamos a orar por nuestros familiares que no son adventistas, para que el Espíritu de Dios los toque y podamos ir como una familia completa a la patria celestial, porque Cristo Jesús ya está viniendo. Cristo Jesús regresará muy pronto para llevarnos a la patria celestial. Sí, hermanos y hermanas, yo creo que Jesús regresará muy pronto por segunda vez a esta tierra. Y yo creo que Jesús nos va a salvar a nosotros y, como lo ha prometido, salvará también a nuestros hijos y a nuestros familiares. Si nosotros hacemos nuestra tarea, si nosotros intercedemos por ellos, no dejen de orar por sus hijos, por la mañana, por la tarde, por la noche. Reclamen esa promesa. El Señor dijo: tu pleito yo lo pelearé y yo salvaré a tus hijos, porque queremos disfrutar de la eternidad, pero con nuestra familia. Así que vamos a orar y vamos a interceder por todos nuestros familiares, para que el Espíritu Santo los pueda tocar y ellos puedan venir rendidos también a los pies de Cristo Jesús. Nuestro Padre y nuestro Dios, a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Señor, te damos gracias por las promesas de tu palabra, que son fieles y verdaderas. Gracias porque tú nos prometiste: yo me voy a preparar un lugar para vosotros, y si voy y les preparo ese lugar, vendré otra vez y los tomaré conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Señor, nosotros queremos ir al reino de los cielos. Ya estamos hastiados del pecado de este mundo. Ya estamos hastiados de la miseria, de la maldad, de la muerte y de la enfermedad de este mundo. Sácanos, Señor, de este planeta destrozado por el pecado y llévanos a la patria celestial. Anhelamos ese día cuando los cielos se abran y Cristo aparezca con gran poder y gloria. Pero, Señor, no queremos ir solos al reino de los cielos para disfrutar allí. Queremos ir con nuestras esposas, con nuestros esposos, con nuestros hijos, con nuestros abuelos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros tíos. Y por eso, Señor, en esta hora queremos interceder por ellos. De manera especial, tú puedes ver aquí padres y madres con lágrimas en los ojos, con una carga en su corazón, porque sus hijos que un día estuvieron en la iglesia, se bautizaron, hoy le han dado la espalda al Señor, están extraviados del camino, se han ido lejos de ti. Pero, Señor, en esta hora queremos pedirte humildemente que envíes ángeles poderosos desde el cielo, que envíes a tu Santo Espíritu para que pueda visitar a esos hijos que están descarriados, a esas hijas rebeldes, que el Espíritu Santo pueda convencerlos de pecado, de justicia y de juicio, y ellos puedan venir arrepentidos como el hijo pródigo, diciendo: he pecado contra el cielo y contra ti. Y tú los abrazarás, Señor, y les darás un lugar también en el reino de los cielos. Gracias, Señor, porque tú nos recuerdas esa poderosa promesa. Tu pleito yo lo pelearé y yo salvaré a tus hijos. Que esa promesa, Señor, se haga una realidad en todos los hogares donde hay hijos extraviados. Gracias por escuchar nuestra oración. Gracias por prepararnos y capacitarnos para compartir estas buenas nuevas con otros y preparar un pueblo grande para tu pronto regreso a esta tierra. Lo agradecemos y lo pedimos de todo corazón en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.